Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Dani, uno de los videos que más me gustan porque ya estamos a fin de año y obviamente todas queremos saber qué tendencias de moda nos esperan este 2025. Un video muy esperado porque así sabremos qué debemos tener, qué debemos utilizar, qué podemos reutilizar y cuáles serán las tendencias de moda que impactarán las calles en todo el mundo. Gracias por seguirme en mis redes, muchas gracias por su like y obviamente si eres nueva, bienvenida y gracias por suscribirte. Vamos a hablar obviamente sobre la feminidad mucho en este video. Creo que todas las casas de moda, tanto Dior, Prada, obviamente Chanel, casas como Miu Miu, Chloé, todas estas casas de moda de toda la vida, pues se inclinaron mucho por el look femenino y veremos cosas muy interesantes que hablan de cómo volvernos más femeninas. Y bueno, vamos a comenzar con la tendencia número 1. Dentro de los textiles y las texturas románticas, chicas, estamos hablando de telas verdaderamente volátiles. Seguiremos viendo las transparencias que no se van a ir a ningún lugar, las seguiremos viendo y a mí en lo personal me gustan mucho cuando son bien llevadas, es decir, cuando hay un look que está bien llevado y que no se ve mal hecho, que está bien cosido. Aquí son muy importantes los textiles que utilices, que estén bien terminados y las prendas. Y asimismo veremos encajes, veremos holanes, veremos transparencias con lencería por la parte de abajo y todo lo que verdaderamente implica la feminidad. Por otro lado, uno de los looks más importantes será el look bohemio, el look boho, que si bien en el 2024 Chloé fue una de las marcas que más impacto hizo en este tema, pues va a seguir, ¿no? Y lo hizo muy bien en este año incorporando los nuevos colores, unos colores divinos y también incorporando la gamuza ya como parte de las tendencias de la primavera-verano y que van a seguir. ¿A ustedes les gusta la gamuza? Pues esta es otra de las grandes tendencias que seguiremos utilizando por si se hicieron de algún bolso o recuperaron algún bolso vintage de gamuza, pues aquí lo veremos, solamente que en distintos tonos. Chloé así nos enseñó muchos bolsos en tendencia y también grandes mangas. Las mangas las veremos mucho, ya saben, los holanes, las mangas será gran tendencia y creo que el look boho de alguna manera lo puedes adaptar como en una forma chic o en una forma más casual, como a ti te guste. Otro de los looks que también veremos durante todo el 2025 es elevando la ropa deportiva y haciendo un look un poquito sport chic. Es algo que yo en lo personal utilizo mucho. Aquí es cuando veremos, por ejemplo, chamarras deportivas combinadas con faldas o pantalones deportivos, ya sea combinados con un blazer o con un suéter. Siempre como tratando de hacer la combinación deportiva con casual y hacer que se eleven estas prendas. En lo personal me gusta mucho, es algo muy utilizable, es algo muy real que todas podemos utilizar este 2025, aprovechando ya los sets deportivos que tengamos y algunas prendas femeninas. Por otro lado, veremos también un poco el maximalismo y esto es interpretado como tú quieras verlo. Esto es simplemente, se los voy a poner en un ejemplo que lo veremos mucho y que me parece muy real. Es el aterrizar, el cómo combinar las rayas. Los looks rayas sobre rayas es algo que también se vio por el lado de la casa Chanel que impactó mucho utilizando rayas sobre rayas. Claro, esto hace, o traducido a nuestro lenguaje, que podamos combinar patrones con otros patrones y que podamos volvernos un poquito más creativas. Pero si tú quieres como estar del lado chic, pues serían rayas con rayas. No sé, ¿les gusta esta tendencia, chicas? Pónganmelo aquí abajo si es algo que les gusta. En lo personal, me encanta. Una de las tendencias que siguen y está dando un pequeño twist, un pequeño cambio, sería la playera polo, que la vimos mucho este año, la vimos pues un poquito más relajada, no tan pegada
Y ahora el cambio, como les digo, esta tendencia más femenina, un poquito donde se marque más el cuerpo de la mujer, pues es ajustarla un poco y también convertirla un poco en camisa, ¿no? En popelinas, en un textil plano, no siempre en un tejido. Y bueno, eso hace que utilicemos algodones stretch, algodones con licra, y que podamos acentuar un poquito más la figura y darle ese look un poquito más formal de oficinista, si lo quisiéramos ver en medio del verano con manga corta. Creo que es un look también lindo porque por un lado tenemos la polo y por otro lado tenemos este look más sofisticado de la camisa polo que vamos a poder llevar. Ahora, chicas, hablemos del look académico, que me parece bastante interesante porque también es una secuela, ya lo hemos visto, y me parece interesante porque no solamente estamos hablando del look académico para las chicas jóvenes, estamos hablando de las piezas, cómo toman importancia estos básicos que tanto hemos utilizado como la camisa, el suéter en cuello V para que puedas utilizar este look más preppy, tus jeans. Todas estas prendas básicas que no obstante lo que importa es cómo las llevas y no tanto la prenda, si las traes desfajadas, si las traes un poquito asimétricas, si las traes como con ese look trendy pero muy clásico, es como un clásico chic, como con estilo. Aquí lo que interesa es cómo las llevas y no tanto la pieza, es más bien cómo la utilizas y cómo la vas a combinar para que se vea o para que tú te veas como toda una fashionista, ¿no? Entonces aquí es donde podemos utilizar todos estos fashion hacks o tips de estilo para que te veas cool y te veas como casual pero bien vestida, con ese look de academia o preppy. En el número 8, chicas, tenemos las asimetrías que tanto veremos, pero de un lado un poquito más light, más ligero, no tan fuertes, no tan obvias, sí las veremos, pero me parece que las llevaremos como de una manera como si estuviéramos saliendo de las asimetrías, para que me entiendan, algo muy ligero, de repente un hombro, de repente una prenda un poco más larga que del otro lado, y también tiene que ver esto con los looks de cómo te estilizas tú tu outfit, ¿no? Cómo combinas, cómo dejas una prenda un poco más salida. Eso es lo que hablaba en el punto anterior, que importa mucho cómo lo llevas y no tanto las prendas que puedas comprar. Si bien dejaremos un hombro por un lado o blusas que caen, todo este look que hace una simetría pero ligera y no tan obvia, es como muy sutil y muy bonita, no tanto como una moda, sino cómo te vistes tú en el día a día. La siguiente tendencia tenemos la del tweed, que obviamente Chanel, bueno, no podemos dejar de hablar de la casa Chanel. Esta casa que siempre habla del tweed, aquí es donde hablamos que el tweed se sigue llevando y se va a llevar toda la vida. De repente nos cansamos un poquito más, pero ahorita se sigue llevando en estas chaquetas cortas de tweed que hacen que tu look básico y tu look casual se vuelva un look elegante, se vuelva más femenino, se vuelva más distinguido y sofisticado. Creo que con estas chaquetas obtienes lo mejor de todos los mundos y son prendas básicas que vas a utilizar toda tu vida. Entonces yo sí considero que si todavía no has invertido en una chaqueta estilo tweed o en un suéter, chaqueta que parezca tweed o tejido, porque de repente hay algunos tejidos que hasta parecen tweed y ni siquiera están forradas como chaqueta, o sea, caen más bien como en un cardigan estilo tweed, pues es perfecta. Son prendas básicas que vas a utilizar toda la vida y las vas a poder pasar de generación en generación. Así que yo creo que, bueno, seguiremos en este look donde tú puedes inclusive comprar tu set y utilizar las prendas por separadas. Y finalmente, de alguna manera, creo que la joyería vuelve a crecer en algún lado, o sea, se sigue utilizando piezas grandes, seguiremos viendo perlas que antes se utilizaban como un collar clásico, ahora las veremos como de un lado
un poquito más creativo, como combinada con texturas, como collares más grandes. En cuanto a la relojería, que ya saben que se hicieron más chiquitos, como mi reloj de Pascal, que ya les enseñé, y que si no, ahorita les voy a dejar al final, pues, mi video de tendencias de joyería, que seguramente van a querer ver. Creo que en sí la joyería y la bisutería toman como un lugar muy protagónico porque van hacia el maximalismo por algún lado, eso se los explico en las tendencias de joyería, y por otro lado se vuelven más femeninas y delicadas. Así que la joyería es un punto muy importante, pero un punto en el que no voy a entrar tanto, porque si estás esperando ver el siguiente video para saber qué vas a utilizar este 2025, te lo voy a dejar aquí, el de la joyería, para que sepas qué tendencias de joyería vamos a ver este 2025. Por favor, chicas, déjenme en los comentarios qué tendencias de algo específico les gustaría saber, no sé, tendencias de zapatos, tendencias de tenis, tendencias de jeans, no sé, qué les gustaría saber, y bueno, de ahí podemos partir para los siguientes videos. Chicas, les mando un abrazo enorme, feliz año nuevo, espero que verdaderamente la pasen increíble y que comencemos juntas un año diferente. Ya sabrán de mí próximamente y cuáles serán los nuevos estilos de videos. Les mando un beso, cuídense mucho y verdaderamente gracias, 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 infinitas gracias por todo su cariño. Chao, chao.